Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Vamos a hacer un pequeño repaso en esta ocasión sobre las altcoins porque están cayendo más de la cuenta aún con Bitcoin en precios bastante elevados. A día de hoy Bitcoin se encuentra en $68.000 y hay algunas altcoins que están perforando prácticamente todos los soportes, con lo cual a mí en esta ocasión me gustaría deciros algunos niveles de soporte y resistencias en ciertas monedas y que entendáis que hay algunas altcoins que en estos momentos están en tendencia bajista muy grande, con lo cual yo me esperaría ciertos niveles más importantes de rebote. Esto creo que es bastante, bueno, al menos yo lo considero esencial, más que nada porque hay ciertas ocasiones, ciertos momentos del mercado en el cual es más importante no perder dinero que incluso ganarlo. Mucha gente quiere ganar y simplemente hay etapas del mercado en lo que lo más importante es permanecer ahí con nuestro dinerito guardado. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo. Pero yendo a lo importante, ¿por qué está retrocediendo de forma tan agresiva el mercado durante estos últimos 2 días? Hombre, pues yo ya os recomendé, o sobre todo os comenté el último día que no prestarais mucha atención al mercado en fin de semana, porque dentro de 2 días son las elecciones en Estados Unidos y va a haber mucha volatilidad y sobre todo se va a intentar manipular los precios de Bitcoin y las altcoins ahora que estamos en fin de semana y el volumen en este caso es bastante bajo. Pero sobre todo y lo más importante, ha subido en este caso la probabilidad y el porcentaje de ganancia para Kamala Harris a un 46,1%, es decir, una subida de un 5,7%, y Trump ha caído en un 5,5%, hasta el 54,1%. Esto es una casa de apuestas que es Polymarket, en este caso dentro de la blockchain en la red de Polygon, pero es la más grande en este caso del mercado. Como bien veis, obviamente es solo una encuesta, no quiere decir ni mucho menos que ahora la probabilidad de Trump sea mucho menor, pero aquí lo único que se hace es jugar mucho y sobre todo manipular los precios. Pero sí que es cierto que esto de hecho es bastante curioso, el precio de Bitcoin estuvo subiendo de forma parabólica mientras Trump en este caso iba subiendo en porcentaje de probabilidad de ganancia, con lo cual como bien veis justo es literal, Bitcoin sube, la probabilidad de que Trump gane las elecciones suben y justo cuando llegó prácticamente al 60 y pico %, Bitcoin y en este caso las elecciones comenzaron también a caer a la vez, con lo cual vemos que en este caso yo creo al menos que es un movimiento que va bastante correlacionado, con lo cual pues simplemente durante estos últimos 2 días se ha visto bastante afectado. Creo que Bitcoin va a caer si Kamala gana. Bueno, eso es un tema bastante complicado de adivinar, pero yo creo que Bitcoin no debería depender en este caso de ningún partido político, independientemente de que gane Trump o gane Kamala, puede haber más o menos volatilidad, para al final Bitcoin es literalmente independiente de cualquier política que tengamos en el mundo. Y a partir de aquí comenzamos con algo muy básico, que es la dominancia en Bitcoin. Esto es lo que estuvimos comentando los días atrás, que no intentéis comprar altcoins si veis que la dominancia en Bitcoin no tiene ningún tipo de descanso. Lo ideal sería ver algún tipo de patrón de reversión, al menos que nos lleve hasta la zona del 58%, que es cuando la dominancia en Bitcoin comenzó a explotar de forma más agresiva. Es decir, el mercado siempre suele hacer lo mismo, estamos en fases de acumulación y probablemente comencemos después una fase de expansión. Aquí estuvimos en esa fase de acumulación y comenzó la expansión en Bitcoin. Bien, pues ahora lo ideal sería de nuevo acumular, pero en lugar de expandir al alza, expandir en este caso a la baja, incluso manipular hacia arriba y empezar a retroceder, que eso es lo que nos permitiría que las altcoins se muevan mucho mejor que un Bitcoin. Pero lo cierto y la realidad es que eso por ahora no está ocurriendo, con lo cual tenemos que adaptarnos al mercado y no intentar adivinar cosas que por ahora no estamos viendo aún. Si obviamente la dominancia empieza a mostrar signos de reversión, pues entenderemos que las altcoins van a empezar a moverse mucho mejor. Hasta entonces yo personalmente me mantendría un poco alerta, simplemente pues oye, si queréis recomprar alguna altcoin, pues yo recompraría las altcoins más fuertes del mercado. Y a partir de aquí empezamos. La única y la principal moneda que deberíais estar viendo en vuestro portfolio es Ethereum, que es la que os va a mostrar el camino de las altcoins durante las próximas semanas. Y como bien veis, Ethereum lo único que está haciendo es consolidar. No estamos teniendo nada de movimiento raro en Ethereum ni en prácticamente ninguna altcoin. Como bien veis, tenemos una zona de soporte y una zona de resistencia. Esa resistencia la tenemos en la zona de los $2.800. Cuando Ethereum rompa por encima de 2.800, ahí es cuando las altcoins van a empezar a moverse mucho mejor, con lo cual tampoco deberíais preocuparos por intentar cazar el suelo del mercado ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que si Ethereum durante las próximas semanas recupera este nivel, va a romperlo para seguir subiendo. Esto además lo podemos extrapolar a la gráfica del Total 2, que es el market cap total del mercado cripto, excluyendo en este caso a Bitcoin. Y aquí lo que más fundamental tiene y más peso en el mercado tiene
es Ethereum, y estamos exactamente en la misma situación. Como bien veis, tenemos un alto, dos altos, tres altos, más o menos sobre la zona de los 970.000 millones de dólares, en este caso de market cap. Tenemos esa misma zona que coincide con la gráfica de Ethereum, los mínimos de abril y posteriormente los mínimos de julio, que en este caso, como bien veis, se rompen. Hombre, pues lo ideal sería en estos momentos que Ethereum despliegue un movimiento al alza y que más o menos nos consolide por encima de la resistencia, y a partir de ahí nosotros ya entenderemos que las altcoins van a empezar a moverse mucho mejor, con lo cual dos gráficas muy importantes, la de Ethereum y el Total 2, en estos momentos nos va a permitir entender que las altcoins deberían, por supuesto, moverse muchísimo mejor. Luego tenemos otras, como por ejemplo Chainlink, de las monedas más grandes del mercado, que en estos momentos está consolidando. ¿Entre qué zona? Hombre, pues estamos viendo que llevamos una consolidación comprendida entre 9,3 dólares y aproximadamente la zona de los 12 dólares. Cuando Link sea capaz de romper por encima de estos niveles, pues yo personalmente compraré bastante, buscando en este caso una ruptura y una continuación alcista, que debería llevarnos más o menos hasta los 17-18 dólares. Pero hasta entonces estamos exactamente en la misma situación prácticamente en todas las altcoins. Para no complicarlo mucho más, aquí tenéis un canal paralelo en el cual se encuentra en estos momentos Link, está yendo de la parte baja del rango a la parte alta del rango. No compliquéis mucho más el mercado de lo que realmente está siendo, porque de verdad están siendo unas semanas muy difíciles en las altcoins. Bitcoin sí se está comportando muy bien, pero las altcoins no se están comportando para nada bien, con lo cual mantened el análisis simple y solo operad si rompemos algún nivel, o obviamente si estáis yendo más a largo plazo, pues obviamente yo creo que las altcoins están en buenos precios, pero aún así hay que tener cuidado, porque si Bitcoin retrocede, las altcoins pueden salir muy castigadas de estos movimientos. Por otro lado, tenemos algunas como Toncoin. Toncoin yo la llevo recomendando desde que está en $1,50 y $2. Me parecía una muy buena moneda con muy buenos fundamentales, pero para mí ya es una moneda con mucho riesgo y sobre todo que creo que en estas zonas no merece la pena. Fijaos más o menos en la gráfica de Toncoin. Yo personalmente la compré sobre todos estos niveles. Bien, cuando rompió en este caso en diciembre tuvimos un máximo, posteriormente en febrero de este mismo año luchamos esa zona de los $3 y próximamente nos acercamos a su máximo histórico en 6,5 dólares. Como bien veis, incluso rompe ese máximo histórico, pero ahora mismo a mí esta moneda no me interesa. ¿Por qué? Porque en cada subida que hemos estado teniendo durante estas últimas semanas, como bien veis, los impulsos han sido menores y los retrocesos cada vez han sido más grandes. Hemos roto mínimos y ahora mismo estamos a punto de romper mínimos, con lo cual lo ideal con la gráfica de Toncoin sería volver a retroceder a estos niveles, y yo creo que más o menos sobre la zona de los 3 vamos a tener muy buenas compras en esta altcoin. Yo personalmente creo que con paciencia podríamos llegar a tener precios muy buenos y un rebote bastante interesante. Aquí, como no, tenemos la guinda del pastel, que es Solana. Como bien sabréis, nosotros tenemos dos compras más o menos planteando el medio plazo. Una de ellas está en 148 dólares y la siguiente está en 160. Hombre, pues yo creo que mientras Solana se mantenga sobre la zona de los 160 dólares, tiene muy buena pinta. Si cierra en diario o en semanal por debajo de 160, yo personalmente tendría un poco más de cuidado o simplemente reduciría posiciones con ella. Mientras tanto, yo personalmente voy a seguir dentro de este trade intentando buscar los máximos de marzo cerca de 210 y posteriormente el máximo histórico cerca de 260 dólares. Y ya que estamos hablando de Solana, también tenemos su ecosistema, el cual hemos estado comentando durante las últimas semanas. Nosotros tuvimos dos posiciones, en Raydium en este caso en 1,5 la primera zona y en $2 la siguiente zona. Y no sé si recordáis que en el anterior vídeo estuvimos hablando de una reentrada en Raydium en la zona de los $3. Como bien veis, nos ha pegado un rebote de un 20%, pero todas las altcoins están dando la vuelta. Es muy importante que toméis beneficio parcial de prácticamente todos los movimientos que vayamos a tener. Y quitando esto, en estos momentos estamos perdiendo mucho momentum en prácticamente todas las monedas. Es muy posible que Raydium a partir de aquí deje de merecer la pena, porque si retesteamos de nuevo esa misma zona, teniendo en cuenta que no hemos podido romper el máximo anterior, es muy posible que intente retestear, que no podamos y que a partir de ahí inicie de nuevo una fase correctiva en esta moneda. En Near Protocol tenemos una situación bastante parecida. Como bien veis, prácticamente todas las monedas han tenido el mismo patrón. Han roto máximos, en este caso del 25 de agosto, tuvimos los máximos de septiembre, donde prácticamente todas las monedas rompieron, pero vamos a decir un poco, el problema desde entonces es que no han podido continuar con esa tendencia alcista, sino que fijaos en la gráfica de Near que tiene varios toques en esa misma zona que tendría que mantenerse por encima de los $5 y en todo momento retrocede. Estamos muy cerquita de atacar los mínimos, en este caso tanto de agosto como de septiembre. Había que ver cómo reacciona el precio sobre estos niveles, pero si nos vamos a un gráfico semanal, hombre, pues yo personalmente ya estaría más o menos fijándome en la zona de los 2,6, $2,7 para volver a plantear alguna
algunas compras, en este caso con Near Protocol, que para mí sería muy buen nivel en este caso para intentar atacar los 7,5 dólares. Por otro lado, algunas de inteligencia artificial, como pueden ser Render. Vamos a quitar todos los dibujos simplemente para organizar todo esto un poco mejor. Con Render en los últimos días también comentamos que lo ideal sería bajar un poco la exposición. ¿Por qué? En un gráfico diario, si nos fijamos, ya esa zona de los 5 dólares estaba empezando a ser un problema. ¿Por qué? Porque en primer lugar el rebote no ha sido grande. Como comentamos, yo os comenté más o menos sobre estas últimas caídas que había comprado Render en los más o menos 5 dólares y que más o menos mi idea era mantenerlo hasta aproximadamente los 10. Bien, ¿qué ha ocurrido con Render? Hombre, pues aquí han ocurrido varias cosas. En primer lugar, tuvimos el primer impulso, se dio la vuelta, volvió a subir. ¿Cuál es el problema de esta siguiente subida? Que no nos mantenemos por encima del máximo anterior para buscar un próximo movimiento alcista. La siguiente, bueno, vamos a decir putada, problema, es que en los próximos impulsos, en los próximos retesteos de los mínimos, no conseguimos ni mucho menos empezar a despegar, con lo cual a partir de aquí perdemos los 5 dólares y a mí personalmente Render en estos momentos ya no me interesa hasta que en un gráfico semanal no toquemos más o menos estos niveles, que son aproximadamente la zona de los 2,8 dólares. ¿Por qué? Hombre, pues teniendo en cuenta que esta zona en estos momentos parece ser que no la podemos mantener, yo personalmente creo que podríamos retestear estos niveles antes de empezar a despegar, con lo cual para mí sería muy buen punto de compra alrededor de los 3 dólares. Y seguimos con Bitensor, más o menos exactamente igual el mismo análisis. De hecho, Tao lo comentamos en el vídeo anterior, que en este caso no merecía la pena estar expuesto en estos momentos en Tao. ¿Por qué? Porque la zona de los 500 dólares se ha roto y como bien veis nuestro siguiente nivel de soporte en Bitensor lo tenemos exactamente en los 350 dólares. Como bien veis tenemos todo este imbalance que se tiene que rellenar, tenemos esa misma zona en los 500 dólares que nos acaba de romper durante estos últimos días y tenemos más o menos nuestro siguiente nivel de soporte en la zona de los 350 dólares, con lo cual hasta que para mí Bitensor no llegue a estos niveles, yo personalmente no voy a recomprar nada de ella. Más o menos nos quedaría aproximadamente un retroceso aproximado, vamos a decir, de entre un 15 a un 18%. En esos niveles ya creo que sí que va a merecer muchísimo la pena Tao y creo que a partir de aquí ya podríamos ver más o menos esa subida que espero hasta los 1000 dólares. Siguiendo la gráfica tenemos la moneda de Cardano, que está ahora mismo en 0,33 dólares, prácticamente misma situación, todo el rato caídas. Intentamos retestear los máximos, en este caso que actuaron como soporte en varias ocasiones, que aproximadamente es la zona de los 0,4 dólares, y a partir de ahí el precio se da la vuelta. Como bien veis es exactamente una tendencia bajista. Tenemos una ruptura por debajo de mínimos, un intento de recuperación, un intento fallido, una siguiente subida y a partir de ahí, hombre, pues yo personalmente creo que más o menos Cardano podría plantearse para las próximas semanas alrededor de los 0,26, 0,27 dólares como un buen nivel en este caso de pivote. Lo ideal va a ser ver cómo cierra la vela semanal, pero si la vela semanal en Cardano nos cierra por debajo de 0,32, es decir, tenemos justo una mechita más o menos hasta estos niveles, puede ser una ruptura, retestear estos niveles y finalmente ver nuestra zona más importante de reacción. Y luego seguimos la gráfica de Atom, que como bien veis está ahora mismo en 3,95 dólares. Hombre, pues yo teniendo en cuenta que esto no ha hecho más que romper mínimos durante las últimas semanas / meses, rompimos el mínimo de mayo del 22 y luego el mínimo de octubre del 23, tenemos en cuenta que nuestra siguiente zona importante en estos momentos en Atom la tenemos alrededor de los 2,5 dólares. Como bien veis, no para de hacer mínimos y máximos decrecientes, con lo cual muy probablemente necesite tomar la liquidez mucho más abajo, cerca de los mínimos en este caso del año 2020, zona donde yo personalmente creo que sí que va a haber algo de acumulación y expansión. Y con Polkadot tenemos exactamente la misma situación, está ahora mismo en 3,75 aproximadamente, tenemos el mínimo de octubre, probablemente lo manipulemos durante los próximos días y a partir de ahí creo que podríamos acercarnos más o menos a esa zona de los 2,5 dólares, nivel donde deberíamos ya empezar a ver movimientos mucho más bruscos de subida en prácticamente todas las altcoins. Y seguimos en este caso con Rose, que está ahora mismo en 0,058 dólares aproximadamente. Para mí ya sabéis que el nivel más importante de soporte son los 0,03 dólares, que es un nivel que de hecho tocamos en diciembre del 22 y luego volvimos a tocar en octubre. Sabéis que desde esa zona más o menos multiplicamos bastante nuestro capital, llegando prácticamente hasta los 0,2 dólares y en estos momentos nos estamos acercando de nuevo a los mínimos, cerca en este caso de 0,05 dólares. Obviamente antes de sacar conclusiones
predicciones equivocadas o algo por el estilo, debemos ver cómo reaccionan las altcoins en los mínimos anteriores, con lo cual yo personalmente no voy a entrar en pánico hasta que las monedas, las altcoins, prácticamente todas se acerquen a los mínimos de septiembre, que reaccionen o incluso los manipulen. Es decir, para que entendáis rápidamente lo que debería ocurrir en este nivel, sería más o menos algo de este estilo, sería llegar prácticamente, ver que incluso el precio cae un poco por debajo de estos mínimos y recupera enseguida esa zona. Si la recupera, bien, deberíamos volver a atacar los máximos anteriores, que en este caso en Rose estarían en 0,08, es decir, prácticamente casi, vamos a decir, un por dos, intentando acercarnos a esos 0,09 dólares, ¿vale? Si eso no ocurre, si es decir, cuando lleguemos aquí abajo el precio cierra mal, retesteamos, no conseguimos recuperar el nivel, mal, y deberíamos empezar a atacar los mínimos. En este caso el mínimo en Rose, en el cual yo personalmente creo que es un buen nivel, en el cual la moneda debería reaccionar, sería la zona de los 0,03 dólares. Y tenemos una situación muy parecida en prácticamente todas las altcoins. Fijaos que en este caso Rune, que durante los últimos días parecía que tenía mejor pinta que el resto, se acercaba a esa zona de los 6 dólares, en este caso, cerrando la operación completa en take profit, y en estos momentos se está dando prácticamente la vuelta de nuevo, con lo cual es muy posible que las altcoins prácticamente todas intenten retestear los mínimos de septiembre. Obviamente, en este caso en Rune se encuentran bastante lejos, pero para mí podría ser un nivel bastante importante de reacción, con lo cual fijaos simplemente en los mínimos de septiembre, os vais a la gráfica en este caso que os gusta, me lo invento, o nos vamos al ejemplo en este caso de BNB. Fijaos que su mínimo en este caso de septiembre lo tenemos aproximadamente sobre 477, estamos ahora mismo en 550 y pico, con lo cual ver cómo reacciona el precio aquí para próximamente buscar en este caso un movimiento de subida. Y las altcoins que veáis que prácticamente están cayendo sin parar, que ni rebotan, ni aguantan, ni rompen máximos, ni nada por el estilo, no perdáis el tiempo con ellas, porque son altcoins que en estos momentos, por la razón que sea, que desconozco, simplemente están siendo bajistas, no recuperan bien en las subidas y no hay prácticamente presión compradora. Obviamente, si tú quieres hacer un poco de DCA con este tipo de altcoins, no voy a ser yo la persona que te diga que no lo hagas. Yo personalmente no lo haría porque creo que en estos momentos o bien estás en monedas que se encuentran mejor en el mercado, monedas un poco más fuertes, ecosistemas más fuertes o incluso narrativas que tengan algo más de FOMO, aunque en estos momentos ya estáis viendo que no hay nada de FOMO, al menos estos últimos días, pues simplemente no perder el tiempo, no comprar cosas que veáis que dices, hostia, que creo que está muy barata, ya, pero eso no quiere decir nada, porque Matic lleva barata meses y meses y meses, y eso no quiere decir que por más barata que esté, vaya a subir más que el resto. De hecho, las monedas que más suelen subir suelen ser las caras, porque son las que más se recompran, enseguida dan movimientos alcistas, etcétera, etcétera. Así que chicos, tomáoslo con calma, al menos estos dos próximos días, elecciones en Estados Unidos, vamos a ver cómo salen, vamos a ver por supuesto cómo reacciona el mercado ante ellas, y a partir de ahí volveremos a plantear ciertos movimientos. Espero más o menos que hayáis visto algunos puntos importantes de las altcoins y que me dejéis en comentarios algunas otras monedas que no he comentado en este vídeo. Que paséis un buen fin de semana y nos vemos a la próxima.